Bueno, y saludamos a esta hora de la mañana a la doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Santiago de Chile, Beth Gerber, a quien le damos la bienvenida. Beth, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes, un gusto volver a conversar. Sí, vamos a hablar respecto del escenario político, ¿no?, que se crea a partir de este anuncio sorpresivo para algunos del presidente Alberto Fernández de no postular a la reelección en ese país. Recordemos que ya estamos cerca de los comicios presidenciales en Argentina y esta noticia además se da en un contexto bastante particular, con un escenario económico todavía ahí en la incertidumbre y con distintas aristas a nivel político que se abren a partir de esta decisión de Alberto Fernández. ¿Qué podríamos decir en primer lugar respecto a esta noticia que conocimos la semana pasada, Pet? En primer lugar, lo que quiero señalar es que sorpresivo no es, en mi perspectiva y en la de muchas personas que solo estábamos esperando el momento. Es decir, crónica de una renuncia anunciada, porque Alberto no tiene ninguna chance electoral. Nada le daba ni las cifras de encuestas que puedan estar circulando, ni tampoco otros indicadores mucho más relevantes a encuestas, la constelación de construcción de fuerzas internas y las fuerzas y el poder que haya construido tanto desde el gobierno como en el peronismo. Y eso de una debilidad eh, visible, indisimulable. Entonces, la única razón de la demora, porque lo que nos preguntábamos muchos en todo caso era por qué demoraba el anuncio de esta decisión, y todo sugiere que eso tiene que ver con una pérdida de poder aún mayor a partir del momento, lógicamente, y esto en política es así, a partir del momento en que alguien que podría ser presidenciable define que no lo es, su poder también disminuye. Entonces está disminuido como presidente en este momento, hace bastante, no solo en este momento, y sumarle a esto que no hay una expectativa de poder por delante, bueno, lo deja en muy mal pie en estos últimos meses de gobierno, desde el punto de vista del poder político. Ujú. Ahora, Beth, esta noticia, tú señalas que era algo esperado. En ese sentido, ¿de qué manera el oficialismo estaba esperando esta situación? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué se espera ahora finalmente? Porque claro, se abre este escenario respecto de qué figura podría ser entonces la carta presidencial de este bloque. Bueno, sucede que la figura tampoco era la carta oficial. No hay una carta oficial, hay muchas especulaciones, hay muchas asociaciones. El nombre de Alberto Fernández es uno Sí, Beth, que él, Beth, te voy a interrumpir. digamos, también Beth, en un... Beth, ¿me escuchas? Sí, Sí, te voy a interrumpir solo 5 segundos. Lo que pasa es que estamos teniendo algunos problemas con nuestra red. Vamos a tratar de mejorar la señal, a lo mejor tratar por otra plataforma para que así te podamos escuchar lo mejor posible, porque te estamos escuchando un poco entrecortado y no es justo ni para ti ni también para nuestros auditores que esta conversación no salga de la manera fluida como se espera. Así que vamos a reconectar contigo, Beth, por interno. Tania se va a comunicar contigo para poder restablecer esta comunicación. Estamos conversando con Beth Gerber, quien es doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago de Chile, a propósito del futuro político que se abre en Argentina, a propósito de la decisión de Alberto Fernández de no ir a la reelección, una decisión que, como mencionaba Beth, se esperaba ya hace algunas semanas en Argentina. Había algo de incertidumbre también respecto de por qué se estaba dilatando tanto finalmente la decisión del mandatario argentino, quien atraviesa por una compleja crisis a nivel de popularidad. La situación económica en ese país está influyendo y mucho. Recordemos que se está viviendo una inflación que está alcanzando niveles también bastante históricos en
en ese país, con problemas también con el tipo de cambio o los tipos de cambios que también hay en Argentina, así que el escenario es bastante complejo en ese sentido y se abren una serie de interrogantes en torno a qué es lo que va a pasar en el vecino país, finalmente quién puede asumir el rol de liderazgo de cara a un nuevo proceso eleccionario en Argentina por parte de las fuerzas oficialistas, en fin, y también de qué manera la oposición se rearma, que recordemos también había vivido su propio proceso de reestructuración a partir de la decisión de Mauricio Macri también de no postular a la presidencia argentina por una nueva ocasión. Así que vamos a ver qué va a pasar finalmente con todas esas preguntas, esas aristas que se abren a partir de esta decisión de Alberto Fernández de no repostular a la presidencia en Argentina. Vamos a estar en breve con eso. Yo por mientras le cuento otras informaciones que están ocurriendo en nuestro país a esta hora de la mañana. Lo mencionábamos al inicio de esta primera edición de Radioanálisis. Este lunes comienza en la comuna de Santiago el plan de seguridad Calle sin Violencia, impulsado por el gobierno, el cual contempla 46 municipios del país. La intervención del centro de la capital fue aplazada una semana debido a que el municipio había lanzado su propio plan de seguridad municipal Santiago Seguro. También esto se da en un contexto en el cual este plan Calle sin Violencia contempla 4 líneas de acción. La primera es la persecución penal efectiva para esclarecer los homicidios y disminuir la sensación de impunidad. Esta será aplicada a nivel regional sin distinción entre las comunas, así que vamos a ver de qué manera va avanzando este plan Calles sin Violencia. Me avisan por interno que ya pudimos restablecer el contacto con Beth Gerber. Beth, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente y te pregunto si me escuchas bien. ¿Cómo estás? Te escucho perfectamente. Y nosotros también te escuchamos muy bien, Beth, de la manera en que esperamos hacerlo también para que nuestros auditores y auditoras puedan entender de mejor manera lo que nos estabas comentando. Te interrumpí cuando nos estabas hablando respecto de cómo el oficialismo ahí en Argentina recibió esta noticia de Alberto Fernández. Bueno, el oficialismo también lo recibió sin sorpresa, porque, como les comentaba, era una cuestión de tiempo, no era una cuestión de si Alberto Fernández sería o no candidato, creo ya. Era una cuestión de en qué momento lo anunciaría. Entonces nombres se están barajando desde hace meses respecto de las candidaturas que aparecen bastante, con bastante incertidumbre. Ahora, tanto en una coalición como en la otra, ¿no? Juntos por el Cambio, como en el Frente de Todos. Digamos, el macrismo y el peronismo / kirchnerismo, para traducirlo de manera comprensible. No están definidos los nombres todavía. Las elecciones primarias, que en Argentina se llaman PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tendrán lugar el 13 de agosto y las elecciones que tienen lugar son de gran envergadura, ¿no? A fines de octubre, el 22 de octubre, porque no solamente se elige presidente y vice, sino también jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 21 gobernaciones de las provincias, la mitad se renueva de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado, y también legisladores provinciales. Recordar que Argentina es un país federal y tenemos congresos federales, ¿no? En cada una de las provinciales, quise decir. Así que es una elección muy, muy grande. Uh-huh. Beth, y tomando en cuenta este escenario, ¿cómo se proyectan esas elecciones? Bueno, se proyectan muy complejas para el Frente de Todos, para la coalición gobernante, porque no ha sido un buen gobierno el de Alberto Fernández. Es cierto que estuvo encuadrado en dificultades extraordinarias, digo, desde la pandemia hasta la situación, bueno, de guerra en el mundo, pero bueno, no es que estas sean justificaciones, son motivos potentes, además de que recibió un país con una deuda históricamente, incomparable históricamente, una deuda externa, y un país un desastre, pero digo, una economía en un estado desastroso. Pero lo cierto es que tampoco atinó a mejorarla y que se quedó en el medio de todo, ¿no? Alberto Fernández. Y en este momento
la verdad es que para el oficialismo lo que define, lo que condiciona básicamente las posibilidades, al tener alguna posibilidad electoral, es la situación económica, que está, bueno, con una inflación altísima, del 100% anual en este último año, y con reservas internacionales bajísimas. Entonces, este es la inflación, la perspectiva de un aumento de la pobreza, la corrección a la baja del crecimiento en 2023 y una conducción fallida por parte de los Fernández, y digo los porque está el presidente y la vicepresidenta. Han debilitado al peronismo claramente, ¿no? Y hay un corrimiento del eje político hacia la derecha en Argentina, como también yo no puedo dejar de hacer paralelos con Chile, salvando todas las distancias y diferencias entre mis dos países, pero claramente se observa, como en otros países del mundo, un corrimiento del eje político hacia la derecha. Ujú. Sí, a propósito de eso, Beth, porque efectivamente en nuestro país lo que se ha visto, ¿no? Es que esta crítica que se hace no solo al gobierno de turno, sino que a la institucionalidad del Estado en general ha derivado, ¿no? En que vayan surgiendo estas fuerzas más extremas hacia la derecha, como el Partido Republicano, Partido de la Gente, que ahora, probablemente en esta elección de consejeros constitucionales que vamos a tener acá, tengamos una referencia más real respecto de cuál es la verdadera capacidad de influencia o poder que pueden tener dentro del electorado chileno. En Argentina se puede dar un escenario similar, que esta crítica que se hace a los Fernández y también a Macri, el tiempo que él gobernó y todo lo que él representa, pueda derivar en una aparición con mayor fuerza de esta llamada tercera vía, que representan figuras más ligadas al populismo de extrema derecha, como Javier Milei u otros? La alusión a la tercera vía nos demuestra que todo puede ser peor, ¿no? Porque si la tercera vía, digo, de los años de Blair, no fue auspiciosa para la socialdemocracia, de Blair y Schröder, esta tercera vía en nuestros países es mucho más dramática. Sin duda, los déficits de las fuerzas democráticas, de los partidos democráticos, yo creo que hay una responsabilidad en ambos países. El abono de prácticas clientelares, que se dan de maneras distintas en Chile y en Argentina, por supuesto. Lo que en Argentina tiene que ver con clientelismos en las capas populares, pero también en sectores en donde está concentrada la economía y cada cual no abona ese clientelismo que le va a asegurar la elección. En Chile también podemos hablar de clientelismo de otras maneras, pero para mí también lo hay, porque el hecho también de tantos años de voto voluntario con un 50% que no estaba yendo a votar hizo que se afinaran o que se enfocaran los esfuerzos, políticos y económicos en solo una parte de la población, olvidando a la otra. Esos olvidos, esas omisiones por parte de la dirigencia política, la clase política, claramente produce y tiene consecuencias nefastas como esta que estamos viendo. Porque los sectores que se están volcando a estas expresiones extremas, en Argentina también creció un poquito la izquierda más radical, pero es incomparable frente al crecimiento de una figura como Milei, ¿no? Y en Chile también tenemos bancada republicana, nunca la habíamos no habíamos tenido, no nos imaginamos en los últimos años que esto era posible. Tenemos el Partido de la Gente, y esto tiene que ver con el abandono de la clase política o la dirigencia y los partidos que se vuelven endogámicos, que dejan de recorrer el territorio y dejan de estar con gran parte de la gente y se dedican o se concentran en sus prácticas clientelares. Y esto es, la verdad, lo que más me preocupa tanto en Chile como en Argentina, ¿no? Porque en Argentina, en las últimas elecciones, con todo lo que se diga en el 2019 de nuestra muy agitada vida política y nuestros conflictos institucionales, nuestra debilidad institucional, etcétera, resulta que la extrema izquierda y la extrema derecha solo habían tenido el 2% de los votos. Desde ese punto de vista, a mí me hablaba de una sociedad muy saludable, ¿no? En términos de
de que las disputas, aún con la grieta, se dan en otros territorios, pero no en la cosecha de extremos. Y en este momento esto ha cambiado, en los últimos años ha cambiado. No somos los únicos países del mundo con esto, pero no por eso me preocupa menos, ¿no? Ujú. Ahora, Beth, ¿este escenario es algo irreversible de cara a esas elecciones o todavía hay espacio para las fuerzas políticas más formales, más tradicionales, más en cierta forma ligadas a la historia democrática, puedan revertir esa situación y salvar un poco los platos? No, a ver, no está nada dicho, porque en Juntos por el Cambio, a ver, tiene una figura, digamos, comillas, democrática, creo que lo es, como Horacio Rodríguez Larreta, parece el favorito en este momento, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda figura, para algunos la primera, es Patricia Bullrich, una persona con un discurso de inacción, porque ha sido ministra de Seguridad, que podría tildarla de ultraderecha, violentista claramente, apela permanentemente en su discurso a la violencia simbólica, explota el discurso del manodurismo, etcétera, eso es riesgoso. Yo diría que esas son las dos principales figuras. Después está por definirse el frente de todos, si podría ser, digo, Cristina Fernández va a tener esta semana, anunció un acto en el que seguramente algo de esto dirá, si va a ser primera o segunda, o qué tipo de fórmula, digamos, porque Cristina Fernández sigue teniendo el 30% mínimo de la votación, así que es una líder indiscutible, 30-35%. Puede ser ella, Guado de Pedro, en fin, hay otras figuras. Yo creo que todos ellos se inscriben en un contexto sin duda de práctica política democrática. El peligro claramente es Milei. No creo, tal vez esto es wishful thinking, ¿no? Un pensamiento sesgado por los deseos de mí. No creo que Milei tenga posibilidad de ser presidente, pero sí creo que va a jugar y está jugando fuerte y que ha crecido mucho más de lo esperable. Algunos apuestan a que llegue la peor figura, ¿no?, de la oposición, que llegue una figura impresentable como un Milei o como una Bullrich para así tener más chances del bueno, todos contra el monstruo. Yo creo que es una apuesta peligrosa, ¿no? También creo que vivimos, nuevamente, no puedo evitar el paralelismo, creo que algo así vivimos cuando Kast acá pasó a la segunda vuelta y no lo esperábamos, y hubo algo así como un voto contra la amenaza que suponía. Y está bien, yo creo que está muy bien unirse contra, o sea, tender un cordón sanitario que tiene que ver con los bordes de la democracia. Lo que no está bien, creo, y es peligroso, es apostar a que esas figuras crezcan para juntar fuerzas desde el otro lado, ¿no? Pero todo esto está dando vuelta en el juego político que se da en estas semanas, clave porque las listas hay que presentarlas en junio, así que falta poco más de un mes. Ujú. Y proyectando también lo que puede hacer la renovación del Parlamento allá en Argentina, Beth, porque efectivamente acá en Chile lo hemos visto, las dificultades que ha tenido el gobierno actual para poder sacar adelante su programa con el escenario de fragmentación que hay, ¿no? ¿Cómo se ve eso en Argentina? ¿Cómo se proyecta y qué responsabilidad tiene el Congreso argentino respecto al escenario político que se vive hoy en día? Como lo es acá también, digamos, no se manejan responsablemente respecto, por ejemplo, de medidas sustantivas que hay que tomar y que tienen que ver, como dije antes, no solo con la inflación, con las reservas internacionales, con medidas que tienen que ver con la economía, sino también con otras medidas que tienen que ver con la redistribución y con la corrupción. Y acá hay otra cuestión importante, ¿no? Y algo que juega muy bien la oposición, y es cargarle todas las tintas de la corrupción, cosa que es muy sencillo hacer, también con un gran concierto de medios dispuestos a esto, cargárselos
absolutamente al kirchnerismo. A mí no me consuela que la corrupción esté de los dos lados, pero está de los dos lados, entonces es muy difícil legislar en este sentido. La corrupción en Argentina es estructural, viene de los tiempos de Menem y digo, el origen es difícil definirlo, pero sí hay un momento decisivo en el gobierno de Menem al aumentar los jueces de la Corte, y desde ahí cada uno, tanto el macrismo como el kirchnerismo, explotaron esta situación. Entonces, ahí se da una suerte de equilibrio en el peor sentido, en que no se toman las medidas necesarias para resolver algunos problemas centrales, ¿no? En este sentido. Y también en lo que respecta a la economía. En este momento tenemos a los exportadores reteniendo las exportaciones esperando una devaluación. Esto es algo que está grave, la situación económica, y grave también el papel de la oposición, que con todo lo que tenga, los errores que haya tenido Alberto Fernández, yo le quiero reconocer un gran acierto, y fue no acelerar la caída de Macri, ¿no? Porque el final del gobierno de Macri fue dramático, y también se mencionaba que podía salir en helicóptero, ¿no? Esta salida, esta es la metáfora por salir antes de tiempo, por tener que renunciar, por forzar una renuncia. En este sentido, Alberto Fernández, que ya era virtual presidente porque era evidente que iba a ganar las elecciones, hizo lo imposible y lo posible porque esto no fuera así, porque Macri terminara su mandato, entendiendo lo catastrófico que podía ser. El Juntos por el Cambio en este momento está jugando al opuesto, ¿no? Al desgaste máximo para, suceda lo que suceda, bueno, poder aplicar sus medidas económicas, y sus medidas, forzar una maxi devaluación. Y esto es muy poco responsable. También del mismo modo creo el Parlamento, el Congreso no se ha comportado de manera responsable en general, pero bueno, quieras que no, la presidencial va a arrastrar todo lo demás. Eso es así. Sí, bueno, vamos a ver qué va a pasar en este proceso que va a tener entonces este hito importante ahí en agosto con la PASO, y por supuesto en octubre ya con la elección presidencial, y por supuesto todas las otras elecciones que se van a hacer en paralelo. Beth, como siempre, muy agradecido de que hayas estado conversando con nosotros y por supuesto con nuestros auditores y auditoras, y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estaba Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Santiago de Chile, conversando con nosotros respecto de el escenario político que se abre en Argentina con la decisión del presidente Alberto Fernández de no postular a la reelección en octubre, por supuesto en un escenario muy pero muy complejo, sobre todo a nivel económico y social en ese país. Así que vamos a estar pendientes respecto de lo que está pasando en Argentina, como también lo estamos pendientes de lo que está pasando en el mundo en general. Las noticias internacionales también tienen un espacio reservado especial acá en nuestra programación. Son las 8 de la mañana con 32, hacemos una pausa, ya regresamos acá a Radio Análisis. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en